Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Delgado. Bienvenido a la burbuja. Gracias, Evelyn, todo bien, gracias a Dios. Eso. Bueno, y ya nos encontramos al igual que todos los miércoles en un programa que inventamos este año para que la gente conociera más a los escritores de Club de Libros, conociera además al ser humano que está detrás del que escribe esos libros y esas historias. Por ahí tenés los libros, Pablo. Si no, ahorita yo Ah, bajo y los traigo. por aquí tengo. Ahí están los libros para que Pablo nos hable y nos presente rápidamente, pero la idea es que él nos cuente un poco sobre su proceso de escritura, quién es él, cuándo empezó a escribir, por qué escribe, etcétera. Entonces, bueno, cualquier pregunta también me los pueden decir por aquí en los comentarios y con mucho gusto se las responderé. Pablo, bienvenido, contanos un poquito de tus libros. Bueno, yo empecé a publicar, a escribir antes, en el 2012 con La Noche de los Espantos, que es este de acá, que es una historia que habla como el Cadejo se junta con un duende, el duende Bejuco, para quitarle los ríos a la Llorona. Esta historia comenzó en un principio como una obra de teatro. Cuando estaba en la universidad, se me ocurrió esta historia y la presentamos en el teatro, pero en ese año se disolvió el taller, entonces tuvimos que dejarlo allí en stand-by y se me quedó por mucho tiempo allí y no quería dejarla morir, así que puse un poco más de estudio de los personajes y entonces lo pasé de algo dramático a algo literario. Y en el 2012 se lo presenté a Cruz de Libros y Evelyn quedó fascinada, fue de los primeros que salió de Cruz de Libros en Es aquel cierto, es entonces. cierto, es cierto. Ese es uno bueno, en este momento, aparte de los cuentos crecen, es de los más viejitos que hay. De Ujú. los más vendidos por ser más viejo, Eso ¿verdad? sí. Sí, después hice otro que no lo tengo aquí, que se llama Lo que me contó el sombrero, porque yo soy narrador oral. Entonces tenía a mi hijo de 3 años que me decía, papá, yo tengo una enfermedad terrible, porque si a mí no me leen, no me cuentan un cuento, entonces yo no me puedo dormir. Entonces yo tenía que ir haciendo cuentos, empezaba yo a contarle la historia de los tres cochinitos y se la variaba yo, entonces ahora no eran tres cochinitos, eran tres lobos y a veces le cambiaba que no era, en lugar de una casa de madera era un árbol que tenía un cochinito y ahí le iba variando. Bueno, de todas esas historias fui recopilando las que mejor me quedaban, las que más me gustaban y los hice para el espectáculo de cuentacuentos. Y entonces después las recopilé y ya hizo lo que me contó el sombrero, que ya me lo han estado solicitando mucho y estoy pensando, Evelyn, de que vamos a tener que sacar alguna edición pequeña, por lo menos de unos 100 Sí, pero porque ya con varias gente otras me lo ha pedido. y con otras Ah, ilustraciones y una sí, reloaded. Hacemos un una rediseño reloaded. bien chiva. Sí, sí, sí. Ok. Después me junté con mi hermano y sacamos una serie de cuentos de miedo que se llama Horror, Angustia y Locura, que ha sido muy aceptado por los lectores, que son historias basadas en cuentos, en historias que se cuentan por el pueblo. Por ejemplo, la de los trenzas de los caballos, que dicen que del monte bajan los caballos con trenzas, entonces nadie sabe quién hace las trenzas, si son brujas, si son duendes. Entonces yo exploré un poco esa historia con un cerro que le llamo el Cerro del Encanto, que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que hay un misterio en ese cerro, entonces todo el mundo le tiene miedo. Y hay una joven que no cree en estas cosas, ¿verdad? Cree que es pura fantasía, entonces se atreve a subir al cerro para ver quién le está haciendo las trenzas a los caballos. Después hay otra historia allí. Bueno, está el último cuento, así se llama, que trata de un escritor que está buscando un poco de inspiración. Entonces le cuentan que hay un señor que sabe de espíritus y de otras cosas allá
por el Monte de la Cruz, ¿verdad? Entonces el hombre se va a buscarlo, y eso se me inspiró de una historia que me habían contado de que había un grupo de jóvenes que habían ido por cerca del Monte de la Cruz, de este centro recreativo, a estar allí en la calle de noche. Están tomando, están disfrutando, cuando de repente ven en las copas de los árboles como unas sombras que van pasando. Y entonces ellos se empiezan a asustar de estas sombras que tienen formas macabras, y entonces se van arrimando más y más y más hacia ellos. Entonces ya se montan al carro y empiezan a conducir a Avenida hacia Heredia, pero aquellas sombras que están en las copas empiezan a seguirlos, hasta que llegan a un punto que ya los dejan botados. Cuando llegan al otro día, les siguen pasando sustos, se empiezan a mover las cosas y ven sombras. Y entonces a una de ellas le pregunta a una muchacha que sabía de magia y brujería qué podría hacer. Y ella les pregunta que si se habían traído algo. Y uno de ellos se acuerda de que allí en el vacilón agarró una piedra que le gustó y la montó en el carro para llevársela para la casa. Y ella le dijo, es eso, que ustedes tomaron algo que es del lugar y no debieron hacerlo. Entonces cuentan de que regresaron las cosas y dejaron de pasarle todas estas cosas extrañas. Entonces me inspiró mucho. Saludos ahí, ¿quién está? Ivania. Saludos. Entonces me inspiró mucho eso, ¿verdad? Este cerro, porque todos estos lugares tienen su antigüedad, ¿verdad? Son lugares sagrados para los pueblos autóctonos de acá, para nuestros aborígenes, ¿verdad? Lugares mira, ¿cómo está doña Lara? Ahí anda. Lugares que son muy sagrados y que poco a poco nos hemos ido adueñando, ¿verdad? Y no sabemos qué magia o qué espíritus estamos trayendo al adueñarlo de todos estos lugares. Después vine a hacer a escribir lo que es Los Espantos, que son una recopilación de 6 cuentos, porque los que leían mucho La Noche de los Espantos siempre me pidieron que continuara con este tipo de historias donde yo mezclo los personajes de las leyendas en situaciones humorísticos. Entonces quería más sobre esto, entonces me dediqué a hacer yo Los Espantos. Y Los Espantos hice algo que no hice en La Noche de los Espantos, que fue hacerle un glosario de leyendas en la última parte, porque siempre me quedó allí la espina de explicar un poco de dónde venían estos personajes, de explicar un poco de las leyendas. Bueno, aparte de eso, he participado en varias antologías, algunas con Cruz de Libros. Tengo en La Risa Sana, Teman a los Vivos, que es el libro de Sanatorio Durán, sí. En Bucanera de la Costa, y también he participado en antologías de ciencia ficción, como Galatea y el de Cyberpunk. Y también me han invitado a escribir en antologías fuera del país, en antologías en Chile, en El Salvador, en Argentina, en España. Más o menos por ahí he andado yo. Un poco de lo que es el recorrido que tengo. ¿Cómo cuántos años estás entonces en el mundo de la literatura? Desde que publicaste La Noche de los Espantos, ¿qué? ¿Como 14? No, exagerada que sos, en el 2012. Vamos a ver, 9. Este año se cumple 9 años. 9 años. Exactamente. 9 años, sí. Y ya he estado en 10 ferias del libro. Bueno, voy a estar en 10 ferias y este año se hace. Vamos a ver qué pasa. De la forma en la que se haga. Pablo. Ay, sí. Vamos a ver. Ahora que cuentas toda esta historia, a uno se le viene a la cabeza de aquella primera vez que comentabas lo del detalle de la obra de teatro y todo. Ahora que lo ves en retrospectiva, cuando cuentas estas cosas, ¿te imaginaste haber vivido todas las experiencias, los momentos, principalmente con los lectores, que es lo más lindo, ¿verdad? Con los chicos en las escuelas.
con la gente que se te acerca a decirte cosas buenas de los libros, tantas personas, tanto en Costa Rica como fuera del país que te están leyendo. ¿Te imaginabas haber logrado todo esto cuando al inicio tal vez habían esas voces que decían, no, yo no vale la pena o algo? Bueno, es que al principio yo no pensé nunca publicar, ¿verdad? Cuando empecé con esto de obra de teatro, fue una historia que se me ocurrió y pensé que alguna vez alguien más tal vez la iba a montar como obra de teatro, pero no, jamás me iba a imaginar meterme de lleno en el mundo literario, más porque yo soy disléxico, ¿verdad? Y esta dislexia que manejo ha hecho que me cueste ciertas cosas como la lectura, ¿verdad? Yo no me vuelvo un lector así hábil hasta los 23 años, que ya le agarro cariño a lo que es la literatura. Yo antes de eso ya estaba muy aparte de los libros. Y como te digo, mucho es de la dislexia porque jamás me iba a imaginar que teniendo el problema que tengo, me iba a poner a publicar y a escribir tanto, en realidad. Yo antes de esto, escribir 5 páginas me parecía un milagro. Y ahora 5 páginas se me hacen nada. Se hacen cuentos largos. Al inicio eran microcuentos. Ay, Oye, no, sí, sí. ¿cómo afecta la dislexia a la escritura y a la lectura? ¿Ves las letras diferentes? O bueno, o sí, diferentes. No, es que, ¿cómo te explico? Es como tener un tipo de miopía ortográfica en cierta manera. Porque yo voy escribiendo, escribo, me retrocedo a leer y a veces sí me doy cuenta que puse una letra donde no tenía que ponerla o cambié y estoy escribiendo otra palabra completamente, más con el corrector. Sí. Que eso también, uno cree que con el corrector ayuda, pero no, a veces corrijo mal tras de eso. Y en unas ocasiones yo leo como 5 veces la misma palabra y no la logro ver. No logro ver que lo puse mal. Dígale, agarro, ¿verdad? Sí. Ese se le debe hacer así el pelo cuando dicen que vean un libro mío. Pero lo que he estado haciendo... A los dos. Pero lo que he estado haciendo como truco, que me funciona bastante bien últimamente, es que estoy apoyándome con la tecnología. Porque busco programas de lectura de texto. Entonces yo tomo el texto, lo pongo en el programa y voy escuchando a otra persona, bueno, a la máquina que lee el texto. Entonces ya ahí puedo oír realmente cuando hay un problema, ¿verdad? Cuando no puse bien una palabra o me faltó algo, ahí sí lo puedo ver, ¿verdad? Pero sí, no, y con respecto a la lectura, sí es un poco complicado porque sí hay que poner más atención. A veces estoy leyendo y yo, pero ¿por qué dice esta palabra? Y la tengo que retroceder para leerla como otra vez y yo, o a veces con el mismo contexto me doy cuenta de que la palabra no es correcta. Pero entonces, sí, hay mucha perseverancia. En perseverancia porque no es igual que una persona que no tiene ese problemita. Pablo, una de las cosas que a mí me encantan más de vos como escritor, que conozco a casi todos los de Club de Libros, bueno, todos, es tu imaginación. Eres de los más buenos para imaginarse. Es un niño grande, definitivamente Pablo todavía es un niño grande y me encanta eso. Porque igual con los videos que haces con Bejuco, con los cuentos, uno le pone un reto a Pablo y no hay ni que dudarlo que Pablo lo hace y se inventa lo que sea, de donde sea. ¿De dónde crees que nace esa imaginación en vos? Desde la infancia, las influencias, sos niño grande, acéptalo. Es que tiene toda una historia. Yo cuando estaba en la escuela, a mí en un momento me llegó a costar hacer amigos, ¿verdad? Entonces me sentaba había un pequeño bosque en la escuela que yo estaba, en el San John, y me sentaba allí solo, a contarme mis propias historias. Entonces en la imaginación empecé a crear muchas historias, por eso por un lado. Y segundo fue mucho el asunto del clown, porque yo estuve estudiando lo que es la técnica clown, la técnica payaso, y
yo por muchos años fui payaso. Entonces, esta nos enseña un poquito al juego, la importancia del juego en todas las actividades, porque el juego incita a la creación, a la imaginación. Entonces, jugamos, podría ser, ¿qué podría ser si la gente vivía bajo el mar? Si la gente viajara a la luna y se quedara a vivir allá y hubiera un hotel. Entonces es un poco del juego de jugar qué podría ser, ¿verdad? Otra parte, como te digo, desde los 23 años soy un fiel lector, ¿verdad? Entonces a mí la lectura, yo trato de leer casi que todos los días si puedo, ¿verdad? Entonces eso estimula también mucho la imaginación, ¿verdad? Y que yo siempre he sido un hombre, una persona muy creativa. Yo digo, hay veces hay palabras que definen a las personas. Por ejemplo, mi padre, su palabra siempre fue calidad. Y todo tenía que ver con calidad y todo tenía que hacerse con calidad. Yo creo que mi palabra es creatividad, porque yo busco siempre romper el molde y buscar cosas diferentes, ¿verdad? Un día estábamos haciendo un ejercicio de clown, ¿verdad? Y nos dicen, imaginen un dinosaurio, ¿verdad? Y todo el mundo hizo el tiranosaurio Rex, pero yo hice un pterodáctilo. ¿Por qué? Porque sabía que todo el mundo iba a tirar tiranosaurio Rex, ¿verdad? Y esas son esas cosas, estamos a veces muy encasillados y vamos por la misma tendencia, las modas, y hay que salirse un poco de esos parámetros, hacer lo que la gente no espera. Muchas veces en forma de juego me preguntan, ¿qué? ¿Cómo está? Yo, mal, estoy mal. La gente se queda asustada porque no esperan, o sea, reacciono diferente. O me hace un favor y yo les digo, no. También se quedan asustados porque es ese juego de hacer diferente y la gente reacciona asustada, pero después se dan cuenta, y más por mi personalidad, que yo estoy vacilando, estoy jugando. Y eso es lo que quieres despertar en los lectores, sorprenderlos, asustarlos. Claro. Jay, asustarlos no, bueno, a veces sí, pero darle emociones diferentes. Decía Iván Violiné, que es un amigo mío, que el payaso es esa perita de las emociones que hace que muy alegre o muy triste, entonces provoca diferentes emociones. Y eso me agrada mucho, ese término que utilizó él, ¿no? Porque así debemos hacerlo con todo, también con la literatura. Creo que es un aspecto que es parte de la personalidad, bueno, por lo menos en la mía, que me gusta que la gente se asombre o que encuentre cosas diferentes cada vez que escribo un cuento. Ve lo que dice Frank Herrera. Además, Pablo suele investigar mucho sobre lo que escribe. Eso es una gran fuente de ideas también, ¿verdad? Eso también. Con el tema de las leyendas, todos los libros que sea de leyendas, uno sabe, se los pasamos a Pablo. Sí, ahora más bien me estoy guiando por mucho las leyendas americanas. Todo el continente. Estoy tratando de investigar por ahí. Entonces, eso es muy bueno. Pato nos está viendo. Un abrazo, Pato. Desde Argentina. Desde Argentina. Sí, ¿qué podría ser sino un excelente colega y mejor persona? Dice Pato, otra escritora costarricense, igual que Fran Herrera, ahí nos saluda a los dos. Otro escritor también, que dicha que estén aquí presentes todos los compañeros apoyándonos. Pablo, me llama mucho la atención entonces que, conociendo lo que me vas contando, muchas de las dificultades de tu vida han sido más bien oportunidades, ¿verdad? Que has sabido aprovechar. Esta crisis en la que nos encontramos es para vos también otra oportunidad. ¿Has podido sacarle provecho a esta bandida pandemia? Pues en parte sí, hemos explorado más el mundo virtual, que lo teníamos muy rezagado, y hemos conocido más gente, ¿verdad? En diciembre estuvimos colaborando en Paraguay, en cuentos de Navidad, con Alejandro, ¿verdad? Que me pidió que Bejuco fuera el presentador, entonces tenía que ir a hacer allí un trabajo con Susi y con Alejandro de
de hacer estos videitos con Bejuco y de levantarme temprano todos los días, porque hay otros escritores que no se levantaron temprano, Yo. ¿verdad? Ya me Ay, voy, sí. ya me voy para atrás, ya me voy para atrás. Sé que me hicieron bullying. No, es autocrítica. Seguí, Ay, sí, seguí, seguí, no, no, seguí. Ve, ya por estar peleando conmigo el bejuco, se le salió el bejuco. Ya se por le allá. olvidó que estaba hablando, ¿verdad? Vea, Ricardo Chinchilla también, otro escritor, bejuco bandido. Saludos. ¿Por qué te Sí, por ahí. gusta tanto o en qué se parece Pablo Delgado a Bejuco? Porque vos decís que Bejuco más bien es Efraín, pero contanos Vea, esa historia. ¿Qué tanto eh, tenés de Bejuco dentro de vos? Bejuco en parte es el clown o un clown que yo trato de sacar con todas estas ideas. Como te dije, ya mucho tiempo estuve haciendo de payasos, entonces me gusta porque él es un clown prácticamente. Recordemos, o para explicarte un poquito, el clown viene siendo en la mente humana está el ello y el superyo. El superyo en quien nos rige y nos dice las cosas se deben de hacer aquí, son las voces de nuestros padres, las voces de la sociedad, donde siempre estamos nosotros encasillados. En cambio, el ello es completamente libertad, ¿verdad? Sin ataduras, sin vergüenzas, sin nada. Entonces es este clown que tiene permiso de hacer lo que quiera, ese es el clown. Y Bejuco es eso, ¿verdad? Es un duende y más libertad de decir y expresarse como él quiera. Entonces es una parte que me gusta mucho porque puede sacar ese clown interno en parte con él, ¿verdad? Haciendo travesuras. Y me gusta tener este personaje, no me gustan las comparaciones, pero digamos que un poco como Tío Conejo, que tiene la capacidad de meterse en líos y todo el mundo lo quiere por meterse en tantos líos. Pero Bejuco no es solamente un duende travieso, también es como medio amargadillo, un poco. ¿Cómo describirías vos a Bejuco? Es que depende, es que le caes mal, es eso. No, no sabía yo que le caía mal. No importa porque le cae mal a todo el mundo, Ah, bueno, no es personal. no es personal. Ay, sí, no, ese no es que le caiga mal, es que le gusta estar peleando. Entonces, por eso a veces los ven medio amargados, pero es que le gusta estar provocando a la gente. Ya, ya, Vea ya. vea que hasta se mete, ay, ¿cómo se llama el de Susi? La cazadora. No, la cazadora no, este otro personaje. Drilo. Ese es de Alejandro. No, ese es Alejandro, se está confundiendo. Ay, pues puña, se me fue el nombre. Del Bueno, otro libro, no, de Susi, ahorita me cuenta. Sidenia. Sidenia. No se acuerda que hasta con Sidenia pelea, aunque le tiene miedo porque tiene espada. Esa semerenda ballesta que tiene la Sidenia igual se le enfrenta. Bejuco sale en La Noche de los Espantos y sale en Los Espantos. Hasta tiene sus Y lo que propios me contó el cuentos. sombrero. Y en Lo que me contó el sombrero es donde tiene sus propios cuentos. Entonces, ya es un personaje con el que vamos a encontrar más historias de aquí en adelante. Y si hay algunos otros proyectos que tengas ahí que estás escribiendo. ¿Has escrito en pandemia? Sí he escrito, pero a veces me vuelvo medio perezoso. Estaba oyendo yo a Cortázar que decía que él no es un escritor como todo el mundo, que se pone metas y todo viene, cuando viene la inspiración se pone a escribir y aprovecha. Yo creo que me parezco un poco a él porque también a veces me cuesta sentarme, como uno tiene tantas cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero sí tengo un proyecto allí, que llevo tiempo de que no lo estoy escribiendo y lo estoy escribiendo, ¿verdad? Y no sé, yo espero terminarlo este año, ¿verdad? Una novela corta o un cuento largo, yo nunca sé cuál es cuál, el límite de uno con el otro, ¿verdad? Pero yo espero tenerlo listo y quiero escribir uno de ciencia ficción, pero de ese para más adelante, ¿verdad? Porque ya me tiene muy inspirado todo lo que está sucediendo, porque ya estamos viviendo prácticamente en el futuro. No sé si te diste cuenta, Evelyn,
pero la NASA pretende hacer una base lunar en esta década. Entonces, sí, porque es el proyecto que ellos tienen para mandar gente a Marte. Entonces, primero van a hacer la base lunar para ir probando que queda más cerca, queda 3 días la luna de aquí a Marte, que es un viaje bien largo. Pero la idea es que en el 2035 lleguen los primeros humanos a Marte. Entonces, imagínate, yo les decía a mis hijos, vean ese punto rojo. Tal vez de aquí a 15 años estemos viéndolo y sabemos que allá hay gente. Entonces, cuando nosotros imaginamos estos viajes espaciales, cuando esto dejó de ser ciencia ficción y se está volviendo real. La salvada entonces es que vamos a tener un pedacito de todo eso con este proyecto de ley que hay ahí de que tengamos una unidad especial en Costa Rica. Por lo menos. Sí. Bueno, por lo menos una postalita ahí. Una banderilla que lleven ahí. Pablo, pero entonces pensándolo, hablamos un poco de tu proceso, ya adelantaste un poco, no sos del esquema, no sos de la secta de Daniel Garro, entonces, son más bien del antiesquema, de la imaginación, de la musa. La musa te llega en algún momento especial, escribes a mano en computadora, te sientas en el cuarto solo. ¿Cómo haces además como papá para verdad? Déjenme escribir un ratitito. ¿Cómo haces? Bueno, hubo un tiempo donde mis hijos estaban yendo presencialmente a clases de taekwondo, entonces yo aprovechaba, me llevaba la computadora y iba escribiendo. O en las mañanas cuando ellos están durmiendo, yo aprovecho. La musa cuando llega, pero llega muchas veces cuando uno está investigando cosas, ¿verdad? Yo hace unos meses estuve asistiendo virtualmente a un seminario de literatura fantástica latinoamericana, ¿verdad? Y estaban hablando de cómo como el esquema de la mujer, ¿verdad? De varios escritos donde rompen esta tradición que tienen muchas veces las mujeres. No me acuerdo el nombre de este cuento, es un cuento mexicano de una muchacha que encuentra cuando era niña los restos de un bebé y después le cuentan que esos son los de la bisabuela, ¿no? Y cuando está grande ella le aparece la bisabuela, entonces termina criando, o sea, teniendo un bebé que no es de ella, ¿no? Entonces todos estos comentarios me han dado idea, por ejemplo, se me vienen a la mente cómo vamos a romper estos esquemas de que porque siempre se les dicen la mujer tiene que amar a su hijo porque es su hijo y es natural, y a veces no es así el caso, ¿verdad? Entonces se me ocurría jugando un poco con la idea, una mujer que cuando tiene el hijo lo que tiene es un escarabajo, tipo por decir Casca, ¿verdad? Sí. Entonces ella ve el escarabajo, pero nadie ve el escarabajo, lo que ven es un bebé y no entienden cómo ella se horroriza de ver esta criatura que tratan de que ella le dé pecho, ¿verdad? Y entonces un poco de también este esquema de que no necesariamente todas las mujeres nacen con ese instinto materno, porque también se le achaca de que tienen que nacer con él, tenés que amar a tu bebé porque es tu bebé, y no es el caso. Veamos que hay muchas depresiones postpartos, que la gente no llega a comprender estas cosas. Eso es lo que te iba a decir, eso es una especie de depresión postparto también, ¿verdad? Entonces todo nace así, de un germen, de una idea, de algo que leíste, de algo que podría propulsar, la idea sigue, continúa en tu cabeza y listo. Sí, empiezo a jugar, a evolucionarla un poco y la saco. Ahí tengo un montón de ideas. Yo tengo un libro, bueno, un cuaderno, uh-huh. Y lo que hago es apuntar algún tipo de título, ¿verdad? Provisional. Entonces le pongo un título y ya con el título yo saco el cuaderno y lo tengo, cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, cuentos infantiles, lo tengo medio subdividido todo eso. Entonces más o menos yo leo el título y mi mente va agilizándose y ya me acordé de qué trata este cuento, entonces puedo retomarlo. O a veces en las noches los cuentos me andan allí en la cabeza con esos títulos, con esas ideas,
y a veces me viene uno y me empiezo antes de dormirme a jugar un poco con la idea. ¿Ya? Y ahí Muy hay interesante. historias que empezaron de alguna manera, pero como han ido evolucionando, van cambiando y ya no son de la misma manera como la pensé al puro principio, Eso ¿verdad? pasa, ellos cobran vida. Sí, sí, Y sí, sí, sí. decime algo, generalmente escribes sobre literatura fantástica, ya sean leyendas, cosas de miedo, ciencia ficción. ¿En algún momento te meterías con algún tipo de temática así como diferente a lo que ya escribes? Ay, no sé, ya es que me cuesta mucho, aunque podría ser que algún día me salga de la zona de confort y me ponga a escribir, no sé, una novela romántica o algo así. Tengo ¿O un par poemas? de, no, no, poemas, ya lo intenté y no me salen los poemas. Poemas feos me salen, no sé, o canciones, no sé. Ya tengo un par de cuentos eróticos allí, medio ¿A guardados. ves? ¿A ves? Eso es Y diferente a lo que hemos tengo, leído de Pablo. sí, tengo uno medio loco allí guardado, pero ya, hasta que se dé la oportunidad de ver cuándo lo publicamos, me pongo yo creo que a escribirlo. Pero Ok, ahí, ok. ahí vamos. ¿Y también tenés algún proyecto que estés con ganas de hacer en los próximos meses ya escrito, pero a punto de publicarse, por ejemplo, para el 2021? Tenemos del horror y otros demonios, que es un proyecto Sí, que salió el año pasado, la que está en manera virtual, pero queremos sacarlo presencialmente, presencial, sí, físicamente, también. ya se me enredan las palabras con todo esto. Pero también sirve, es presencial, un libro Presencial, presencial en la presencial. mano. Todo depende, porque con esta situación todavía estamos en veremos, ¿verdad? Porque sea como sea, el año pasado no fue un buen año para publicar, seamos sinceros, fue terrible para los que se dieron a la tarea de publicar, saben que fue un año muy difícil y todavía estamos en veremos este año porque aunque hay tantos envíos y tantas cosas, la gente se emociona más en comprar un libro cuando lo tiene al frente. Sí. Físicamente a la gente le gusta tener el libro en la mano para decir, yo quiero comprarme este libro. O al escritor. Y conocer al Ah, sí. escritor, hablar con el escritor, que le firme el autógrafo. Eso ayuda mucho porque la gente se emociona a la historia detrás de ese libro, ¿verdad? Porque Sí. todos tienen una historia y es bonito estar frente a frente. Es que es parte de un todo, ¿verdad? No, el libro no solamente son unas cuantas hojillas con letras. Es más, es historia, es la gente que está detrás de él, es la gente que está en la portada, es tenerlo físicamente, es olerlo, es sentirlo, es de más que solamente leerlo, es toda una experiencia ese libro. Cuando el libro salga ahora en el 2021 o 2022, va a oler a Lysol, porque yo todos los tengo aquí bien lysoleados. Usted también haga lo suyo, pero van a salir. Bueno, y también yo quería tener en algún momento el cuento de la princesa más fea del mundo, ¿te acordás? Ah, En sí. versión infantil. El Y de el del la huevo. princesita y el dragón. Sí, la Ese es. princesita. Yo Sí, también quiero. ay, puña. ¿Cómo hacemos con eso? Necesito plata para poder sacar eso o Sí, ver cómo hacemos hay que para sacarlo. explicarle a la gente que sepan que los libros, los escritores los pagan los escritores en la mayoría de los casos. Y más cuando la editora está peor que los escritores. Entonces, ellos lo pagan y con las ventas de un libro se logra ahorrar, ahorrar, ahorrar. Yo creo que Pablo sí ahorra y sacar otro libro. Entonces, como el 2020 fue tan pandémico, ¿verdad? Estamos Ah, tratando de ver si asaltamos un banco. No, no podemos tampoco. Ya Juan Elgue nos dijo que no podemos. quién sabe, yo creo que Wanenega tiene un plan ahí, maestro, para asaltar bancos, ya sabe cómo asaltar bancos. Es mentira, es mentira. Vea que después hay una upata ahí media escondida viendo si los escritores dicen lo que hacen. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a escribir. ¿Vos crees en No, eso de que es que los...
No, que te iba a explicar, es que Guanén escribió un libro del asalto al, A al Monteverde. banco de Monteverde. Por eso digo yo que él tiene experiencia. Sí, ¿Qué me pero no ibas a porque decir? lo haya hecho, no porque lo Ah, haya no. hecho. ¿Vos, tenés algún tema o algo con el que no te meterías para absolutamente nada o tenés esa libertad de hacerlo y escoger el que quieras? Yo escojo lo que se me ocurra. Lo que pasa es que no sé, vamos a ver. em, no me gustan mucho los temas políticos, ¿verdad? Porque yo no me gusta meterme en la política, pero si el cuento se da o la historia se da para cuestiones políticas, me meteré con la política. O ¿Ah? puede ser uno de ciencia ficción que trate sobre algo que pase en la Asamblea Legislativa. El fin del mundo también estabas. ¿No estuviste en el fin del mundo? No, hubo una polémica con el fin del mundo, no sé si te acuerdas, porque el cuento mío, la mitad quería que entrara, la otra mitad del jurado no quería que entrara. Sí. Estuvieron ahí debatiendo ustedes y al final decidieron que no. Sí, Ah, pero es, pero ahorita viene otro fin del mundo, entonces tranquilo, ya estamos. bueno. ¿Y escribiste algún cuento sobre la pandemia en estos que hicimos el año pasado? Sí, habíamos uno de compras pandémicas Ay, que sí, escribí. buenísimo, pero ese es de humor. Ese es de humor. Pero es de la pandemia, es toda una crítica de cómo nos afectó en la vida esta pandemia, más cuando estábamos en estos casos tan difíciles de encerrados en la casa e ir a comprar comida, ¿verdad? Y que Sí, nos traumó. sí, pero bueno, ya casi Pablo nos queda 6 minutos. Entonces, contanos un poco también por qué esa cercanía con el tema de las leyendas, porque sos ella y el escritor por excelencia que conoce todo lo que es el tema de las leyendas costarricenses. Lees todo lo que te llega en las manos de las leyendas ticas o de América Latina, lo que puedas. ¿Por qué tanto te gusta eso y qué te gustaría que los chicos lean en tus historias o aprendan? Bueno, es que es algo que es tradición desde mis abuelos que nos contaban en los corredores de la casa de mi abuelo, un corredor rodeado de cafetal y se sentaban a contar historias, o los primos que nos sentábamos a contar estas historias, y es esa magia que existe en nuestra tierra, en Latinoamérica, ¿verdad? Que está muy latente y que poco ha sido explorada, ¿verdad? No, yo estaba un poco investigando un poco las leyendas latinoamericanas y no he encontrado un texto donde se recopile las leyendas como tal, o sea, que nos vayan explicando una a una las leyendas. Sí hay cuentos, o sea, libros de leyendas tradicionales, por decirlo así, de el origen de tal leyenda o que a alguien más le apareció esta leyenda, pero no viene un libro donde nos expliquen que el pompero viene del Paraguay y también surge en Argentina y es este personaje que hace aquí y hace allá, ¿verdad? Entonces no hay algo así. Entonces me gusta mucho reanimar esto de tal vez diferente, porque una vez leí que Tolkien, viendo que la mitología nórdica se está perdiendo, decidió trasladar todos estos mitos a la literatura. Entonces aquí sale el Hobbit y el Señor de los Anillos y todo esto que empieza a hacer un movimiento entre los escritores de Inglaterra de empezar a hacer todas estas grandes historias. Entonces, en parte también quiero hacer ese rescate y pasar lo que es los personajes de las leyendas a propiamente a la literatura costarricense, al cuento, a la novela, que no solamente se limite al asunto de que me apareció un espíritu, que me apareció por allá el cadejos, o escarejos así por esto y este otro, ¿no? Entonces es algo que quiero que se conserve, que se explore un poco más, ¿verdad? A mí me gusta mucho invitar a los escritores que están diciendo en este seminario que utilizan mucho eh, Nancy, Nancy. salud.
utiliza mucho criaturas, seres místicos de la Europa, ¿verdad? Pero qué poco se utiliza seres místicos de Latinoamérica, ¿verdad? En, en los pueblos indígenas canadienses se habla de un tipo de dragón que proviene de un meteoro. Él cae desde un meteoro y este dragón incluso arroja rayos cuando vuela. Entonces ven, todas ¿por qué tomar dragones del lado de Europa cuando hay dragones también aquí y que no se han explorado este tipo de criaturas? Entonces es algo que me gustaría mucho inspirar a los escritores a explorar un poco más lo que es el folclore latinoamericano. Listo, aquí estoy escribiendo en la parte de abajo, lo que están viendo por ahí. Si decían Pablo, los libros de Pablo Delgado, escríbanme al teléfono. Nosotros estamos haciendo envíos a las casas directamente, llegan por medio de correos de Costa Rica. También si alguien pasa por aquí por la UCR, puede pasar por mi casa que está cerca. A veces hago ejercicio también y me voy y los dejo si está cerca de la UCR. Y el pago es por Simpe. Gracias a Dios el Simpe, por el Simpe. Nos ha salvado de pandemia y a todos los lectores que en esta pandemia nos han apoyado también comprando los libros de los autores nacionales. Esto lo va a seguir viendo la gente, Pablo. Así que un último mensaje para todos aquellos, bueno, los que nos acompañaron, muchas gracias. Y para las personas que nos van a seguir viendo, porque este video después lo vamos a subir también a YouTube. Y van a pasar, vamos a pasarlo por las redes sociales también de bibliotecólogos y todo para que llegue a las escuelas y colegios. Sí, no, pedirles que sigan apoyando a la literatura nacional, no tanto porque es nacional, no veamos al nacional, pobrecito es nacional, hay que comprar literatura nacional porque es buena, porque realmente tenemos grandes escritores aquí que se comparan incluso con gente del exterior, grandes escritores de afuera. Entonces, busquen literatura, exploren un poco más este mundo de los escritores nacionales, ¿verdad? Hay mucho para dónde escoger, ¿verdad? Y siempre vas a encontrar un libro que te agrade y espero que todo el mundo esté muy bien y que estén muy sanos y hasta pronto. Se cuidan este día y todos los que vienen. Falta mucho más todavía para seguir, pero ya hemos llegado hasta aquí, podemos seguir más, ¿verdad? Pato, muchas gracias por acompañarnos. Y qué iba a decir yo, pura vida, dice Pato, eso. En una hora, no, bueno, por ahí a las 7:30, Teresita regresa a la burbuja para entrevistarme a mí, que voy a ser la escritora entrevistada. Entonces espero que regresen después en este mismo Club de Libros CR en Facebook y lo compartimos por otros lados. Gracias, Pablo, que te vaya muy bien. Un placer estar aquí, hasta luego. Se cuida, hasta luego. Hasta luego, chao a todos.